Hola, ¿qué tal? Este es el episodio 2 de Matrices, la continuación del episodio anterior, en el que trabajamos suma de matrices, resta de matrices, multiplicación de un número por una matriz y combinación lineal. Ahora me voy a dedicar a explicarte otra operación, la multiplicación de matrices, una operación que no es tan natural como las anteriores. Por eso necesito que primero revisemos conocimientos previos. En el episodio 1 vimos distintos tipos de matrices. Por ejemplo, entre ellas la matriz fila o vector fila. La matriz C de dimensión 1 por 4, una fila, 4 columnas. La matriz D, dimensión 1 por 2, una fila, 2 columnas. En forma genérica podríamos hablar de matrices de dimensión u orden 1 por n. También la matriz columna o vector columna. En el caso de la matriz E de dimensión 3 por 1, 3 filas, una columna. O la matriz F de dimensión 2 por 1, 2 filas, una columna. En forma genérica estaríamos hablando de matrices de dimensión M por 1. Vamos a convenir que en ambos casos, es decir, en matrices, filas o matriz columna de dimensión 1 por n o m por 1, vamos a hablar de n vectores. Estos n vectores tienen la particularidad que serán identificados, los vamos a identificar con letras minúsculas en negrita. Así, por ejemplo, en lugar de hablar de matriz C, hablaremos de vector U. Yo identifiqué con la letra U minúscula. Podría ser otra letra, cualquier letra minúscula negrita. En lugar de matriz D, vamos a hablar de vector B. Y tendremos, por ejemplo, también, en lugar de la matriz E, vamos a hablar del vector P o del vector Q, en lugar de matriz F. Este concepto, esta idea de vectores, es la que vamos a utilizar en la situación que voy a presentarte a continuación y que es necesario que la comprendas porque después te van a ayudar a comprender el concepto de multiplicación de matrices. La situación pone en juego el concepto de producto escalar, producto interior o producto punto. Indistintamente se usan esos tres nombres. Y plantea lo siguiente: supongamos que un fabricante produce 4 tipos de artículos. Su demanda está dada por el vector demanda D. Fíjense cómo acá aparece ese concepto que les dije anteriormente, la idea de vector fila, ¿sí? Entonces, el vector demanda D es un vector de dimensión, en este caso, 1 por 4. El precio por unidad que recibe el fabricante por los artículos está dado por el vector de precios P y es un vector columna, en este caso de dimensión 4 por 1, ¿sí? Entonces, plantea lo siguiente: si se cumple la demanda, ¿cuánto dinero recibirá el fabricante? Entonces, tengo una situación donde aparece un vector demanda D y un vector de precios P. Y la pregunta es cuánto dinero recibirá el fabricante teniendo en cuenta esos datos. Analicemos la situación. Si yo tengo que, por ejemplo, la demanda del primer artículo es 30, fijémonos en el primer vector demanda. Este 30 me está indicando la demanda del primer artículo que fabrica. El 20 sería la demanda del segundo artículo, 40 sería la demanda del tercero y 10 del cuarto. Podríamos hablar de unidades, ¿no es cierto? Entonces, la demanda del primer artículo es de 30 unidades y el fabricante recibe 20 pesos por cada artículo vendido. Entonces, teniendo en cuenta esto, si yo hago el producto de 30 por 20 igual a 600 pesos, me estaría indicando la cantidad de dinero que va a recibir el fabricante por los 30 artículos fabricados, ¿sí? Y teniendo un precio cada uno de esos artículos de 20 pesos. Así, siguiendo esta misma lógica, voy a llegar que la cantidad total de dinero que recibe el fabricante es a partir de este cálculo. Sería 30 por 20 más 20 por 15, porque 20 es la demanda del segundo tipo de artículo y 15 es el precio de cada uno, o sea, 20 por 15 más 40
por 18 más 10 por 40. Esto me quedaría igual a, realizo los productos, 30 por 20, 600, 20 por 15, 300, 40 por 18, 720 y 10 por 40, 400. La suma total, 2.020 pesos. Es decir, que este fabricante, por los 4 tipos de artículos, cumpliendo la demanda completa, digamos, y teniendo en cuenta el precio de cada uno de los tipos de artículos, va a ganar 2.020 pesos. Este cálculo en realidad está expresando esta operación. Un producto de un vector fila, que es el vector demanda, por el vector columna, que es el vector de precios. De esta manera, entonces, este producto entre estos dos vectores me estaría dando un número que es 2020. Es decir, que el resultado de esta operación entre estos dos vectores es un escalar. Por eso es que hablamos de que estamos multiplicando un vector fila y un vector columna y obtenemos un escalar, que es un número real. El escalar es un número real. Es por ello que esta operación entre dos vectores recibe el nombre de producto escalar o producto interior o producto punto. En forma genérica, ¿cómo podemos definir al producto escalar? En forma genérica se define así. Tengo dos vectores que los expreso en forma genérica indistintamente como vector fila o vector columna. El producto entre ambos lo puedo expresar como la suma de los productos de las componentes de cada una de las matrices o elementos de cada una de las matrices. Indudablemente, para poder resolver esta operación entre productos de dos vectores, ambos deben tener la misma cantidad de componentes. Por eso es que hablamos de n componentes y n componentes, porque si no, no podría hacer esta operación. Me estaría sobrando, faltando un componente para multiplicar. ¿Se entiende? Este es un detalle que no es menor. Debe tener la misma cantidad de elementos, en el caso que hable de matrices, o componentes que hable de vectores. Te desafío a una nueva nomenclatura, al símbolo de sumatoria. Esta suma de productos de cada una de las componentes de los vectores podemos expresar con este símbolo que es sumatoria. Esto significa sumar con i variando de 1 a n cada uno de estos productos, a sub i por b sub i. Entonces, por ejemplo, cuando i es igual a 1, tendría a sub 1 por b sub 1, que sería el primer término. Después la sumatoria, que significa que debo sumar cuando i vale 2. Ahí aparecería a sub 2, b sub 2, que sería el segundo término. Cuando i vale 3, me quedaría a sub 3, b sub 3. Voy sumando, esto significa la suma de estos productos, hasta llegar a n. Es una manera de expresar, es un símbolo nuevo que estamos aprendiendo de expresar o reducir esta suma de n elementos, ¿sí? Ahora, generalmente, ¿cómo se expresa este producto? De esta manera, como el producto de un vector fila por un vector columna, donde este vector fila tiene dimensión 1 por n y el vector columna tiene dimensión n por 1, ¿sí? Fíjense, 1 por n, n por 1, lo que acabamos de ver. Y hay una particularidad que es muy importante a tener en cuenta, porque esto vamos a utilizar al momento de resolver multiplicaciones de matrices. El elemento o el número que indica la cantidad de columnas del vector fila coincide con la cantidad de filas que tiene el vector columna. Observen, n acá me está indicando la cantidad de columnas que tiene el vector fila, ¿sí? N columnas, fíjense. Y acá tengo n me está indicando la cantidad de filas que tiene el vector columna. ¿Cuál es mi vector columna? Este que está acá. ¿Cuántas filas tiene? N filas. Este concepto de producto escalar, producto interior o producto punto, vamos a utilizar para multiplicar matrices. Vamos entonces a la multiplicación de matrices. Consideremos las matrices A sub i j de dimensión m por p y la matriz B
formada por los elementos B sub i j de dimensión P por N. Se llama matriz producto de A por B y se simboliza A por B a la matriz C, igual a los elementos C sub i j, y es una nueva matriz de dimensión M por N. Aquí ya aparecen algunas condiciones que se deben cumplir para multiplicar matrices. Una de ellas es la que les había dicho anteriormente. El número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de filas de la matriz B. Esa es una condición fundamental para poder multiplicar matrices. Luego observamos que la matriz C tiene por filas la misma cantidad de filas que la matriz A y por columnas la misma cantidad de columnas que la matriz B. Antes de continuar con la definición, voy a hacer una explicación del procedimiento para que después tenga más sentido la definición de multiplicación de matrices. Entonces, represento en forma genérica la matriz A. Como dije, es una matriz de dimensión M por P. Por lo tanto, tengo M filas, fíjense, M filas y ¿cuántas columnas? P columnas. A esta matriz la voy a multiplicar por la matriz B. Una matriz B que tiene ¿qué dimensión? Dijimos P por N. ¿Qué significa P filas? Entonces voy a llegar hasta P filas y ¿cuántas columnas? N columnas. Es igual esta multiplicación, según lo que planteamos, a una matriz C. Esta matriz C tiene dimensión M por N. Entonces la expresamos como M por N. Acá con colores también puse que la matriz A tiene por cantidad de columnas la misma cantidad que la cantidad de filas de B. Y la matriz producto C tiene como dimensión la cantidad de filas de A y la cantidad de columnas de B. Hecha esta aclaración, que no es menor, entonces, ¿cómo vamos a calcular los valores de los elementos de C? Es decir, C sub 1, 1, C sub 1, 2 y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a calcular C sub 1, 1? Atendé muy bien lo que voy a hacer. C sub 1, 1 significaría que debo hallar el producto escalar. Por eso es que anteriormente te expliqué lo que es el producto escalar del vector, ¿sí? Del vector fila por el vector columna. Entonces, C sub 1, 1, C sub 1, 1 me está indicando que surge de una suma de productos de los elementos de la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. ¿Cómo sería entonces? ¿Qué elementos tiene la primera fila? A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1P. ¿Qué elementos tiene la primera columna de B? B sub 1, 1, B sub 2, 1, B sub P, 1. Vamos a expresar ese producto escalar entonces. La suma de los productos de los elementos de la primera fila, de la primera matriz con la primera columna de la segunda matriz. Este es el producto escalar que vimos anteriormente, ¿te acordás? Entonces, por eso era importante que entiendas el concepto de producto escalar. Continuamos. Debo calcular otro elemento, por ejemplo, el elemento C sub 1, 2. ¿Cómo se genera ese elemento C sub 1, 2? Multiplicando los elementos de la primera fila de la primera matriz. Por eso es este subíndice 1 me indica primera fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. Ahí está. Entonces tendría que hacer una suma de productos de los elementos de la primera fila de la primera matriz por los elementos de la segunda columna de la segunda matriz. ¿Cómo me quedaría? A sub 1, 1 por B sub 1, 2, A sub 1, 2 por B sub 2, 2, así hasta llegar a A sub 1P
por B sub P2. Bien, observamos entonces que cada uno de estos elementos surgen de productos escalares, de filas de la primera matriz por columnas de la segunda. Y los subíndices me indican qué fila debo tomar de la primera matriz y el segundo subíndice qué columna debo tomar de la segunda matriz. En forma genérica, ¿qué elemento voy a tomar? El elemento C sub IJ. C sub IJ, ¿cómo se va a generar? ¿Qué valor va a tener? Va a ser a partir, entonces, siguiendo el mismo razonamiento, el producto escalar entre los elementos de la fila I por los elementos de la columna J. De esta manera puedo continuar con la definición de la multiplicación, porque tiene más sentido decir que cada C sub IJ de la matriz C se calcula multiplicando los elementos de la fila I de A por los elementos de la columna J de B. Entonces, podemos señalar que el elemento IJ de A por B es el producto escalar de la fila I de A y la columna J de B. En forma genérica podemos expresar ese producto escalar. Es la suma de los productos A sub I1 por B sub 1J. Este primer elemento por este primer elemento, más A sub I2 por B sub 2J. Y así sucesivamente hasta llegar a A sub IP por B sub PJ. De esta manera cerramos la definición de multiplicación de matrices. Espero que hayas entendido. Ahora vamos a continuar con unos ejemplos. Vamos al ejemplo 1. Debo realizar la multiplicación de A por B, siendo A una matriz de dimensión 2 por 3, B una matriz de dimensión 3 por 2. Entonces tengo A dimensión 2 por 3. Multiplicar por la matriz B de dimensión 3 por 2. Ahí, a propósito, marqué con colores para que veas que el número que me indica la cantidad de columnas de A debe coincidir con el número que me indica la cantidad de filas de B. De esa manera, entonces, voy a poder resolver la multiplicación obteniendo como resultado una matriz C que va a tener como dimensión la fila, la cantidad de filas de A y como columna la cantidad de columnas de B. Esto es importante, insisto en esta idea. Entonces, vamos a A por B. ¿Cómo se resuelve la multiplicación? Entonces, dijimos, el primer elemento, A sub 1, 1, significa que debo hacer el producto escalar o la suma de los productos de los elementos de la primera fila, de la primera matriz, o sea, de A, por los elementos de la primera columna de B. Entonces tengo 1 por menos 2, más 2 por 4, más menos 1 por 2. Este elemento sería A sub 1, 2, elemento de la primera fila, segunda columna. Entonces debo multiplicar los elementos de la primera fila de A por los elementos de la segunda columna de B. Entonces tendría 1 por 5 más 2 por menos 3 más menos 1 por 1. Puse con rojo para que ustedes vean que en esa primera fila, en los elementos de la primera fila, se multiplican los elementos de la primera fila de A. Por eso es que se repite 1, 2 menos 1, 1, 2 menos 1. Luego tendría, este elemento es un elemento de la segunda fila, primera columna. Entonces me quedaría 3 por menos 2, 1 por 4, más 4 por 2. ¿Sí? Por eso marqué con verde a los elementos que están en la segunda fila de A. Y este elemento al que le corresponde, o es un elemento de la segunda fila, segunda columna, surge entonces de hacer la suma de los productos de 3, 1 y 4 con 5, menos 3 y 1. Por eso también están con verde para que ustedes vean que los dos elementos que están en esta segunda fila se corresponden con los elementos de la segunda fila de A. Bien, avanzamos entonces. Resolvemos la suma.
Tomo como ejemplo la primera, 1 por menos 2, 2 por 4, 8, menos 1 por 2, menos 2, y así voy resolviendo las otras y me queda como resultado una matriz de dimensión 2 por 2, cuyos elementos de la primera fila son 4 menos 2 y de la segunda fila 6, 16. Una matriz de 2 por 2. Ahora te propongo el ejemplo 2, en el que realizaremos B por A, siendo B y A las mismas matrices que el ejemplo 1. B es una matriz de dimensión 3 por 2. Voy a multiplicar por A de dimensión 2 por 3. Fíjense que también acá puedo hacer la multiplicación, no hay inconvenientes, porque el número de columnas de B coincide con el número de filas de A. La diferencia es que la matriz que resulte, o sea la matriz C, va a tener dimensión 3 por 3, porque B tiene 3 filas y A tiene 3 columnas. Entonces resolvemos. B por A, ¿cómo me quedaría? B es la misma matriz que teníamos, por A, dije que es la misma que también del ejemplo 1, y entonces comenzamos. Este elemento es A sub 1, 1, por lo tanto debo multiplicar los elementos de la primera fila de B por los elementos de la primera columna de A. Entonces me queda menos 2 por 1 más 5 por 3. Luego, este elemento es el elemento A sub 1, 2. Entonces, primera fila, segunda columna. Menos 2 por 2 más 5 por 1. A ver, ¿qué ocurre si quiero saber cómo calcular este elemento? ¿Qué posición ocupa este elemento en la matriz? Es un elemento que está en la tercera fila, segunda columna, A sub 3, 2, ¿sí? Este elemento es A sub 3, 2. Debería multiplicar los elementos de la tercera fila de la primera matriz, que en este caso es B, por los elementos de la segunda columna, que en este caso es A. Entonces tendría 2 por 2 más 1 por 1, porque esta es la tercera fila y esta es la segunda columna. Vamos a tomar otro elemento como ejemplo. ¿Qué posición ocupa? Este ocupa la posición de ser un elemento de la segunda fila, tercera columna. Por lo tanto, debería ser la suma de los productos de los elementos de la segunda fila de la primera matriz, que es B, por los elementos de la tercera columna de A. Entonces me quedaría 4 por menos 1 más menos 3 por 4. Bueno, así sigo resolviendo cada uno y me queda como resultado esta matriz de 3 por 3. Cuando hice la multiplicación de A por B, obtuve una matriz de 2 por 2. Cuando resolví B por A, obtuve una matriz de dimensión 3 por 3. Hay una cuestión fundamental que deriva de esta conclusión, que A por B es diferente a B por A. De esta manera, la multiplicación de matrices no es conmutativa y puede ocurrir que la multiplicación de B por A esté definida, pero A por B y B por A son de distinto tamaño, que en este caso puede ocurrir que la multiplicación de B por A no esté definida. Esto pasará si M es distinto de N. ¿Qué ocurrió acá? M, ¿quién era M? M es la cantidad de filas que tiene la primera matriz y N es la cantidad de columnas que tiene la segunda matriz. En este caso, ¿qué ocurrió? Yo pude hacer la multiplicación cambiada cuando conmuté porque M es igual a N. Si M sería distinta de N, o sea, si el número de filas de la primera no es igual al número de columnas de la segunda, no podría ser directamente la multiplicación de B por A, ¿sí? Y luego puede ocurrir que A por B y B por A, si son del mismo tamaño, puede ocurrir que sean iguales. O si son del mismo tamaño, también pueden ser diferentes. Cualquiera de las 4 situaciones se pueden presentar, pero una propiedad para que se verifique se debe verificar siempre. No es que en algunos casos sí y en otros casos no. Entonces, como ocurre esto, la multiplicación de matrices no verifica la propiedad conmutativa. No verifica la propiedad conmutativa, pero ¿qué propiedades se verifican entonces en la multiplicación de matrices?
siendo A, B y C matrices para las cuales están definidas las operaciones indicadas, se verifican qué propiedades. Primero, si yo tengo las tres matrices y multiplico las dos primeras y a ese resultado multiplico por C, es igual que a la primera si multiplico por el resultado de B por C. Esta propiedad es la propiedad asociativa. La otra propiedad es, si tengo la matriz A y multiplico por el resultado de la suma de B más C, es igual a que si aplico la propiedad distributiva por izquierda. Entonces se llama propiedad distributiva a izquierda del producto respecto de la suma. O si tengo una suma entre dos matrices, A y B en este caso, y multiplico a C, puedo aplicar la distributiva por derecha. Entonces hablamos de propiedad distributiva a derecha del producto respecto de la suma. Y luego una propiedad que te queda para probar, que es si dada una matriz cuadrada, insisto, una matriz cuadrada de orden n y la matriz identidad, recuerda la matriz identidad, aquella matriz que tenía todos los elementos que no están dentro de la diagonal principal iguales a 0 y los elementos que están en la diagonal principal, todos estos elementos iguales a 1. Una matriz identidad de dimensión n por n. Y la matriz A debe ser también una matriz cuadrada de dimensión n. Entonces, se verifica que la matriz A por la matriz identidad es igual a la matriz identidad por A. Entonces, el único caso donde se verifica qué propiedad, la propiedad conmutativa, cuando se multiplica una matriz cualquiera, cuadrada, de orden n, que coincida el orden con la matriz identidad. Esto justifica el nombre de matriz identidad o matriz unidad con la que se conoce la matriz I. Bueno, y para cerrar, no puedo dejar de nombrar a Arthur Euler, un gran matemático británico. ¿Y por qué lo nombro a él? Porque fue ni más ni menos que el creador de las matrices y sus propiedades. Un gran matemático. Una de sus palabras fueron, cuando habló de la matemática, pero como para todas las restantes cosas, también para la teoría matemática, la belleza puede ser percibida, pero no explicada. Muchas veces es muy difícil explicar la belleza de la matemática. Por eso es importante interactuar con ella, para poder percibir su belleza.